Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Alejandro Camacho Ramírez, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de la sede central en Bogotá. Actualmente estoy cursando tercer semestre en esta sede. Y el día de hoy vendré a hablar sobre la innovación en el sector público. Bueno, para ello empezaré definiendo qué es la innovación. Y para hablar de innovación pública debemos entender de dónde nace el concepto de innovación y ahí poder conectarla con su implementación en la administración pública. Para ello me detendré un poquito acá y me centraré en diferentes autores. Por ejemplo, Rogers en 1995 dice que una innovación es una idea, práctica u objeto percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. Bueno, acá para explicar un poco lo que quiere decir es que la innovación es algo nuevo, ya sea una práctica, un objeto, pero que es nuevo para un individuo. O sea, que la percepción sea nueva para ese individuo. ¿Entendido? Siguiendo con esto, quisiera hablar de otro autor que es Drucker, que él en 1985 decía que la innovación es la herramienta específica de emprendedores, los fines a través de los cuales explotan el cambio como una oportunidad para un servicio o un producto nuevo. Acá vemos que la innovación es una herramienta para generar un cambio, pero también este cambio va diseñado, ¿entendido? O sea, este cambio eh, tiene que ver con la explotación de las ideas y por ende con la forma en la que al implementar esas ideas se genere valor para las empresas y para sus grupos de interés. Este valor es diseñado, se ve reflejado en las ganancias de la empresa o en la capacidad de mantenerse líderes en el mercado al entregar mejores productos y servicios a sus clientes. Entonces podemos decir que acá la innovación es más bien el resultado de un proceso y de una estrategia. Pero entonces, para aclarar esto mejor, quisiera darles un ejemplo sobre innovación. Entonces, pues el ejemplo que les quiero dar es el de Google. Actualmente Google es es un motor de búsqueda más grande en el mundo, pero este se estrenó a finales de los años 90. Pero la compañía salió en la bolsa de valores en el 2004, lo que llevó a su colosal crecimiento. Y decimos que acá, pero ¿por qué Google es innovadora? Entonces acá Google revolucionó la forma en la que la gente busca información en línea. Y hoy en día Google hace parte de Alphabet Inc., una compañía que ofrece docenas de servicios como traducciones, como correos, documentos en línea y muchos servidores de internet como Chrome Web o browser y muchos más. ¿Listo? Vemos acá que Google rompe un paradigma a la hora de buscar la información. Pero entonces acá también es importante aclarar que es un paradigma. Entonces decimos que pues un paradigma es un modelo determinado cómo debe hacerse o seguir un orden y no un orden. Innovar rompe este paradigma para ofrecer algo nuevo. En el ejemplo de Google, el paradigma que se rompe es a la hora de buscar información. Anteriormente, las personas tenían que buscar información en enciclopedias, en libros e ir a las bibliotecas públicas. Pero vemos que Google, al ver que con la explosión o el alce que tuvo el Internet en estos años, las personas
empezarían a consumir más este servicio, que era mucho más atractivo para estas mismas personas. Así que Google lo que hizo fue identificar las necesidades e implementarse también un plan a futuro que para satisfacer las necesidades y hábitos de las personas y adaptarse para seguir generando valor. ¿Entendido? Otro ejemplo que podríamos poner acá es el de la innovación de las consolas de videojuegos. Anteriormente, las consolas de videojuegos no tenían la suficiente calidad de imagen. Pero entonces vemos que acá la persona que las consolas intentaron romper ese paradigma de decir que si cogía, digamos, 500 megapíxeles podía coger más. Y podrían seguir cogiendo más megapíxeles para darles una mejor calidad a las personas que compraran estas consolas. También vemos la implementación de los cables en estas consolas. Anteriormente los controles traían un cable muy corto que uno no se podía separar de la consola. Pero vemos que ellos también rompen este paradigma de decir que sí se puede hacer un cable más largo. Y efectivamente vemos que al pasar los años implementaron un cable más largo para que las personas pudieran jugar mejor o sentirse más cómodas. Pero acá no se quedó todo. Vemos que también rompen otro paradigma de decir podemos hacer un control que funcione a pilas, que funcione con baterías. Entonces ellos también diseñan o buscan tienen un problema y buscan cómo satisfacer las necesidades y los hábitos de las personas. Entonces también vemos que anteriormente los televisores tenían unas palancas para poder cambiar de canal. Después implementaron el control remoto. Y actualmente ahorita vemos televisores que tienen calidad 4K, HD. Vemos que también tienen internet. Entonces vemos que rompen todos los paradigmas. O sea, decimos que para innovar se necesita romper los paradigmas. Bueno, entonces, continuando, decimos que la innovación se ha convertido en un eje crucial en el desarrollo de las economías de diferentes países. No es de extrañar que las Naciones Unidas hayan declarado Objetivo de Desarrollo Sostenible en la industria, innovación e infraestructura como una apuesta para cerrar brechas de desarrollo y solucionar problemas sociales y ambientales. Aquí para ayudarles, en Colombia la innovación se ve reflejada en el plan de desarrollo de los gobiernos, del gobierno actual. Y una de las apuestas, pues para dar un ejemplo acá, es la de implementar un laboratorio de innovación. Y esta es encargada específicamente por parte de mi universidad, a la cual hago parte, que es la ESAP. ¿Entendido? Algo para dejar en claro es que aunque las administraciones públicas por estrategia o necesidad han tenido que innovar a lo largo de la historia para atender problemas específicos, el abordaje sistemático de la innovación es un tema relativamente nuevo en la academia y en la administración pública misma. Por lo que en ocasiones el tema de innovación puede convertirse en un término de moda y que pocos saben realmente definir o llevar a la práctica. ¿Entendido? En el sector público, la innovación puede ser un mecanismo para ofrecer mayor cobertura y calidad en servicios públicos como la salud o la educación. También sirve para resolver problemáticas que enfrenten las comunidades y para generar mecanismos que fomenten la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Ya dejando esto en claro, pasaré al siguiente punto, que es
que es la innovación pública y la generación de valor público. Para empezar, es importante recordar que la innovación en los gobiernos no es un hecho nuevo, pues estos han innovado desde hace muchos años. Un ejemplo claro o un ejemplo que más ha tenido impacto en los últimos años, pues es el mismo Internet, que viene de las organizaciones públicas. Algo importante para dejar en claro es que aunque suenen parecidos, el concepto de innovación pública y el de la administración pública no significan lo mismo. Mientras que en el primero se hace énfasis en la característica de los fines públicos de innovación, el segundo hace énfasis en la naturaleza del sujeto que hace o recibe la innovación. O sea, esta se centra en el sector público. Para aclarar esto mejor, es importante delimitar las características que tiene el concepto de innovación. ¿Listo? En la innovación pública se trata de encontrar nuevas o mejores formas de alcanzar metas públicas, por ejemplo. O sea, para poner unos ejemplos acá es la mejor prestación de servicios públicos, la gestión eficiente y transparente de los recursos. Segundo, la innovación pública es aquella que genera valor público y no necesariamente aquella liderada por la administración pública. Algo para aclarar acá es que el valor público no necesariamente tiene que ir de cuestiones públicas, por decirlo así. También pueden venir del sector privado, ¿entendido? Tercero, la innovación requiere o depende necesariamente no depende necesariamente de herramientas tecnológicas. Acá para dejar en claro es que muchas veces dicen que para innovar necesitamos tecnologías. Hace parte del campo, pero no necesariamente la innovación depende de estas herramientas. ¿Entendido? Cuarto, los procesos de innovación se apoyan en la co-creación y experimentación para idear, probar y validar ideas de solución. Importante para resaltar es que no puede haber innovación sin experimentación. Quinto, la innovación no es lo mismo que la creatividad. La innovación requiere no solo la generación de ideas innovadoras, sino efectivamente la implementación de estas. Y sexto, la innovación pública permite a la administración pública adaptarse a la complejidad y la incertidumbre en un contexto permanente de cambio. Pero entonces acá, para resaltar acá, pero quiero resaltar 4 características primordiales para que haya innovación. Primera, debe alcanzarse beneficio público. Segundo, las soluciones deben ser en algún grado novedosas. Tercero, deben implementarse y ser usadas en algún nivel. Y último, deben ser útiles. Esto último significa que deben responder a las necesidades o problemas identificados. Entonces, que estas ideas innovadoras sean útiles para específicamente necesidades o problemas identificados en la sociedad. Sin embargo, la forma en la que puede aplicarse la innovación en el sector público puede variar según el enfoque de las organizaciones y los resultados que se obtengan de esta. A continuación, también diré los tipos de innovación que hay. Existe la innovación en procesos, que esta se enfoca en mejorar la eficiencia de los procesos internos y externos de la entidad. Esta innovación tiene 2 campos, por decirlo así, que es la innovación en procesos administrativos y en procesos tecnológicos. La innovación en procesos administrativos es la creación de nuevas formas de trabajo. Se refiere a cambios en técnicas o métodos de trabajo que impacten la forma de cómo se trabaja en la administración pública. La innovación en procesos tecnológicos es la introducción de nuevas tecnologías, ya sea para el uso de servidores públicos o en los servicios prestados a la ciudadanía. También existe la innovación en procesos o servicios.
Y esta es crear nuevos o mejores productos o servicios para diferentes grupos poblacionales. Y también existe la innovación en gobernanza. Esta desarrolla desarrollo de nuevos procedimientos o procesos para generar la solución a problemas específicos de la sociedad. También hay que resaltar los factores que habilitan la innovación pública, que es el talento para la innovación. Sin decir que la innovación depende de un perfil específico, requiere una mezcla de actividades y actitudes. Otro factor para resaltar es la cultura de innovación. Y esta específicamente se nace en la cultura organizacional, que puede incentivar a la innovación. Se requiere una cultura que premie y reconozca y apoye la innovación y sobre todo que tolere el fracaso y mitigue su riesgo. Pero en algunas organizaciones los servidores que innovan son vistos como una amenaza por sus compañeros. Entonces hay que tener, también depende de la cultura que haya en las organizaciones. Y también debe haber un liderazgo para que haya la innovación. Pero este liderazgo no debe ser, no el líder de esta innovación no debe poner su jerarquía para coartar la creatividad de los miembros de la organización. Ya para concluir, entonces, para que haya innovación necesitamos romper paradigmas, que haya a lo que vayamos a innovar. Entonces, como les decía, los ejemplos de las consolas, del internet, todo esto debemos romperlo para poder hacer innovación. Debemos diseñar, debemos tener creatividad y debemos experimentar. Como les digo, sin experimentación no se logra la innovación. Y los factores que ya veníamos hablando. Tenemos que tener talento para innovar, tenemos que tener la parte en la que vayamos a innovar también tiene que ver con la cultura que tengamos, la cultura organizacional a la que hagamos parte. Como les decimos, la innovación puede ser vista como una amenaza para las organizaciones. Y para acabar, el líder no debemos dejar que la persona que innove impongan sus ideas y nos corte la forma en la que pensamos o la creatividad que cada persona tengamos. Bueno, feliz noche.